buenas tardes, estamos en Proyecto Grado Cero para platicar con Adriana Cariño, que es nuestra invitada el día de hoy, politóloga, egresada de la maestría en Derecho de la UNAM, también compañera del posgrado y casualmente es crítica de cine, pero para esto pues bueno, primero bienvenida. Muchas gracias, Guadalupe, y soy cinéfila, más que crítica. Bueno, pero fíjate que para el tema que te invité era más precisamente apelando a tus conocimientos como politóloga. El tema que te propuse es, los temas políticos en las películas nominadas a los Oscars. Y creo que se presta más para que tú te explayes, para que tú nos expliques qué hay de estos temas políticos o cuáles son los que tú ves así en primera instancia. Yo creo que como todo evento de los Óscares tiene siempre esta línea de contenido, discursiva, ideológica, en la que son muy quisquillosos respecto de las películas que son seleccionadas. Entonces, aunque no es exactamente los Óscares como una panacea de premios, creo que para esta selección por primera vez me parece que hay como propuestas interesantes, aunque no catalogadas en las nominaciones que debieran estar. Uno de ellos es Foxcatcher, por ejemplo. Precisamente con Foxcatcher creo que los chicos se pueden enterar incluso de qué es lo que has escrito en tu columna semanal. Foxcatcher nos muestra en primera instancia, y espero que vaya yo por la misma línea, cómo es la política de seguimiento de aquellos deportistas de alto rendimiento y cómo el sistema los coapta, no los deja desarrollar. Un poco es esta tendencia de la sociedad del consumo, ¿no? Así es. Finalmente, estas banderas que tiene Estados Unidos respecto de su nacionalismo, respecto de la formación de su ideología, están completamente cimentadas en elementos básicos, en elementos notables. Tiene que ver la religión, tiene que ver el deporte, tiene que ver este grado de autoestima, de formar a la sociedad norteamericana orgullosa de algo, orgullosa de un estandarte. Entonces, parte del mito que existe respecto de los atletas y que también repercute en la sociedad mexicana por décadas, principalmente desde los años 80, es justamente la formación de nuevas generaciones deportistas, no amantes exactamente del deporte, sino amantes de un cierto dejo de mercenario, de poder formar parte de esa élite de privilegios. Y esa élite de privilegios se refleja, por ejemplo, en el fútbol mexicano, y en Estados Unidos se proyecta específicamente en la élite de sus deportistas, básquetbol, fútbol americano, béisbol principalmente, ¿no? Entonces yo creo que es una lógica de incrementar la cooptación de ciertos sectores de jóvenes a un mercado, y en este caso el mercado deportivo, en cuanto a consumo, en cuanto a dialéctica, tiene completamente un enfoque ideológico de masas. Y finalmente esto, en mi opinión, pues sí afecta principalmente a la sociedad mexicana, porque finalmente en México es un reflejo a nuestro modo y a nuestras posibilidades en un deporte. En el caso del fútbol, puede haber niños que desde los 5 años son fieles, fervorosos, con una convicción férrea de que van a ser futbolistas a los 15, 16 años, y cuando se topan con todos estos instrumentos y requisitos para pertenecer a un club deportivo, realmente fincan sus esperanzas, creo yo, y completamente apoyada en Foxcatcher, en castillos de arena. Sí. De hecho, Foxcatcher también nos habla de una sociedad corrompida. Estamos hablando del antagónico de la película, que estamos hablando de un hombre que sí se hizo de dinero, un poco el sueño americano, etcétera, pero que vive de vender armas, que vive de otro tipo de negocios que no necesariamente se consideran benéficos para la sociedad, ¿no? Y como que él quiere expiar un poco eso a través de esta dichosa escuela que trata de iniciar en su rancho, ¿no? Fíjate que más que expiar, yo observo en este sujeto todo el comportamiento de la aristocracia absoluto, ¿no? Esta aspiración de tener, de ser, esa oportunidad que tiene la aristocracia de ser,
de construir y de llenar el espíritu a partir de algunas actividades muy diferentes a lo que la clase común de personas puede tener. En el caso de John DuPont, que es justamente el antagonista pues de esta película, el entrenador, yo más bien pienso que él construye toda este esquema de poder, este esquema de coleccionar algo, justamente por tener un carácter, y ahí yo creo que ya entra otro tema, ¿no? Tiene que ver con el tema de la figura materna, del dominio materno, de este matriarcado y de la imposición de carácter. Entonces creo yo que él lo que hace es seguir una escuela de familia. Yo de alguna manera trato de identificar a veces a las clases sociales con los tiempos. La clase social media es una clase social que vive el futuro, es aspiracional, llena nuestras plazas comerciales, consume. La clase baja vive el presente, está rodeada de este mundo de las necesidades y de la inmediatez. Y sin embargo la clase alta y la aristocracia de la que forma parte John DuPont tiene por sí misma su reconocimiento en el tiempo pasado. Ellos son lo que sus antepasados son, ¿no? Ellos tienen que ser lo que por herencia y por historia debieran de tener. Entonces creo yo que en esta película se puede observar específicamente dos clases sociales absolutamente, diametralmente opuestas, y los móviles que cada uno, John DuPont y en el caso del protagonista, del competidor de lucha libre, yo creo que demuestran absolutamente el comportamiento de las clases sociales antagonistas. Y fíjate que ahora que lo mencionas a partir de esta reflexión, me recuerda mucho el discurso aristotélico, ¿no? De cómo se debe de respetar los estratos sociales y cómo buscar la perfección a través del deporte y cómo alimentar el espíritu también. Bueno, Foxcatcher da para varias lecturas, una de ellas se puede ir por ese lado. También quería yo hablar de otra situación que también tiene que ver con la intervención de clases de educación, que es Whiplash. Whiplash, creo que a todos aquellos que nos dedicamos a la docencia nos significa algo trascendente por esta relación que hay entre el maestro y el alumno, y el olvidarnos del viejo esquema enseñanza-aprendizaje y de los nuevos modelos. Es mucho cuestionar cómo se da este mismo proceso, ¿no? Esta suena también una cinta extraordinariamente sobre un paradigma que tú lo acabas de decir de manera correcta. El paradigma de la educación tradicional y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es una película que contrasta completamente lo que se denomina el think different de la educación de vanguardia, la vanguardia educativa. En la vanguardia educativa los alumnos tienen que confiar en sus capacidades, ser motivados por el profesor, fomentar este espíritu de reto, este espíritu de emprendimiento, más que el sacrificio, el sufrimiento, la tortura, ¿no? Y finalmente en Whiplash es lo que vemos. En esta cinta se demuestra completamente el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. Es una película interesante porque si bien la única alternativa que tienes cuando estás en el límite es, y en alguna manera en mi artículo lo menciono, trato de irme más hacia tratar de recuperar lo positivo de la cinta. Lo positivo de la cinta es que es una cinta sobre la resiliencia. Si bien la educación, el proyecto de vanguardia educativa es optimista, ¿no? De decir hay que fomentar a los niños, quitarles los obstáculos para que no sufran, tengan quitar los obstáculos, evitarles sufrimientos, torturas, presiones, y que ellos tengan esa motivación por sí mismos de salir adelante, ¿no? De esa alegría. Pero la verdad es que la vida es muy diferente. La vida es difícil y a lo mejor algunas clases sociales no tanto. Pero lo que es una realidad es que si hablamos de una clase media hacia abajo, la vida es cruda, ¿no? Y hay muchas películas, incluso por eso es sorprendente, porque por décadas, si bien desde los años 80, desde Rocky principalmente, Estados Unidos tiene este mecanismo de decir, si tú sufres y entrenas con piedras, no con aparatos electrónicos, no con tecnología, no, si cargas piedras, sufres, te raspas, entrenas lavando carros, ¿no? Con Karate Kid.
vas a lograr ser victorioso, es más, vas a vencer a Drago, la potencia rusa, ¿no? Y vas a vencer a la escuela más importante de karate norteamericana, ¿no? Siendo tú nada más tú y tu Miyagi. De repente un día llega esta vanguardia educativa y viene a romper ese paradigma de que la cultura del esfuerzo, del sufrimiento, del dar todo de ti, aun cuando todo esté en contra para que consigas el objetivo, la vanguardia educativa viene a romper este paradigma y lo que demuestra es que el talento se construye. Y en cambio tenemos 3 décadas aprendiendo que con el talento se nace, no se hace, ¿no? Y esta es una parte importante de Whiplash, que el sufrimiento, la presión, este personaje que trae mucho de la enfermera de Atrapado sin salida, que tiene mucho del teniente comandante en Cara de Guerra, que lo que nos dice es que a mayor presión puedes sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces sí es un rompimiento de paradigma, ¿no? Estas películas dicen el talento se hace a base de sufrimiento y de esfuerzo, y sin embargo la vanguardia educativa dice no, el talento se construye motivando la autoestima y fomentando la creatividad y la felicidad. Ese es el secreto de la vanguardia educativa. Y ¿sabes qué otra lectura también le doy? Ya yéndonos al análisis hasta económico, y tú me dirás, igual ya también ya me piré horrible y el chai ya me pegó, es también ver cómo justificar que la industria del entretenimiento, aparte de la industria militar, son fuente primigenia de ingresos para Estados Unidos, y como que al hacer una película dedicada precisamente a una de sus áreas de entretenimiento más potentes, pues, lo que es el nacimiento del jazz, Nueva Orleans, lo que es el propio centro de Nueva York, que es el centro de entretenimiento por excelencia, es como poner el foco de atención de decir, miren, aquí está la base de parte de nuestro desarrollo económico, ¿no? Así es la maquinaria económica, finalmente el consumismo, el crear ídolos, el construir ídolos, y que esos ídolos a su vez echen mano de todo un aparato de imagen, de todo un aparato de mercadotecnia, de todo un aparato de consumismo, es parte sustancial de los Estados Unidos como potencia y sobre todo como sociedad norteamericana, esta sociedad que requiere consumir héroes, ¿no? Y entonces al héroe lo puedes tener en playeras, lo puedes tener en souvenirs, lo puedes tener en conceptos, lo puedes tener en programas de televisión, creas ídolos y eso es lo que fortalece tu ideología, pero aparte lo vendes y la gente lo compra. Y la gente lo compra porque requiere eso para su Think Different, ¿no? O sea, requieren fortalecer esa fortaleza como sociedad, ese sentimiento de no vencidos, ¿no? De victoriosos, a partir de estos productos de mercadotecnia que son completamente sus equipos deportivos, sus seleccionados para las Olimpiadas, que por lo regular siempre son de todos los países menos de Estados Unidos. Y ese sentimiento de victoria que tienen obedece a que reúnen a los mejores. Y aquí es donde recuperamos a Aristóteles, fíjate. Y aquí es donde se demuestra la vigencia del pensamiento aristotélico. ¿Por qué? Porque Aristóteles era muy claro en decir que había almas de oro, almas de plata y almas de cobre. Pero que nunca un alma de cobre podría ser alma de plata, ni alma de oro, menos aún un filósofo gobernante, ni alma de plata un guerrero. Los artesanos eran eso, ¿no? Y entonces en Whiplash observamos eso. Observamos, y en Foxcatcher, ¿no? Observamos un alma de cobre que de repente una aparente alma de oro lo invita a ser parte de esta clase, ¿no? Y Aristóteles concluye justamente con la práctica norteamericana respecto de este fenómeno. Las almas de cobre son almas de cobre, utilizadas y mercantilizadas por las almas de oro como productos. Y funcionan muy bien porque la gente se identifica, ahí está Rocky, ¿no? Digo, aun cuando el Think Different, insisto, la vanguardia educativa busca romper este paradigma, tú pones en YouTube estos mensajes motivacionales, ¿no? Hijo, la vida es dura y te golpeará, y cuanto más te golpee, más te dolerá, y lloras. Dices, sí.
La verdad es que las clases sociales se identifican con ciertas clases sociales se identifican con este mensaje, pero sobre todo el pensamiento de Aristóteles es vigente. Y no significa que esto sea como una especie de discriminación. O sea, no es a nivel sociológico la aplicación del pensamiento aristotélico, es a nivel mercadológico, ¿no? La efectividad de tener claro las almas de cobre consumistas, ¿no? Las almas de plata y las almas de oro. Y fíjate que hablando de otro de los temas polémicos, y yo no sé si ya fue decisión presidencial, ¿verdad? Pero desde que entró Barack Obama, tuvimos la película Lincoln, luego 2 años de esclavitud y ahora tenemos Selma, las 3 sobre segregación racial, las 3 sobre racismo, las 3 justificando, así como justificando al que está ahorita en el poder, ¿no? Y por ahí tuvimos en una entrega de Óscares la aparición de Michelle Obama. Entonces, ¿qué pasa con la segregación racial, el cine y bueno, lo que tú vislumbras con Selma? Más bien pienso que tiene que ver con todo este discurso de legitimación de las minorías. Tratar de darle legitimidad a un gobierno que sea, no a un gobierno, a una potencia política y económica que se ha caracterizado por violar los derechos no nada más de sus ciudadanos, sino de violar la soberanía, ¿no? Violar la soberanía de cualquier nación, pero sobre todo también violar los derechos de sus propios ciudadanos. Entonces era necesario, insisto, ¿no? Llegarle al corazón, llegarle a la gente, decir, mira, tenemos a alguien que también te representa, somos como tú, somos parte de la minoría, y tratar de suavizar como sentimiento de descontento y de deslegitimación de ese poder avasallador que tiene los Estados Unidos, principalmente con su propia sociedad. Creo que es por ahí el asunto. Fíjate que comparando las películas, bueno, de haber visto Lincoln, 2 años de esclavitud y la última Selma, creo que Selma, el discurso se pierde un poco, no sé. Creo que la anécdota es buena, hablar de la marcha, esta emblemática, hablar de Martin Luther King, pero no sé tú cómo la sentiste. ¿Sí fue un discurso diluido? ¿Sí fue una película hecha a modo? Yo creo que todas las películas estadounidenses que recuperan fragmentos de su propia historia definitivamente están hechas a modo. No creo que haya una sola película que hable sobre la identidad nacional que no esté hecha a modo. En el caso de 12 años de esclavo es completamente obvio, ¿no? O sea, el intentar recuperar este instinto de la libertad y de que después no hay un resentimiento, sino un sentido de libertad y de agradecimiento, casi un síndrome de Estocolmo nacional, ¿no? A mí me parece que es muy claro que este tipo de películas siempre van a tener esta reconstrucción, pero sobre todo un discurso enfocado a suavizar, insisto, la propia violación a sus derechos y a su propia historia, ¿no? La reconstrucción a modo de su historia. Fíjate que precisamente hablando de la reconstrucción de la historia, y ahora la polémica está en otra que no está nominada a mejor película, pero es francotirador americano. Pero es un poco aquí hablar de la política interna del uso de armas, de la aportación de armas por parte de ciudadanos, que entre las asociaciones estuvieron peleando antes de que se diera a conocer la película. Y bueno, ahí es hablar también del doble discurso, de cómo el mercado de armas sí está permitido hacia el exterior y hacia el interior. Bueno, siempre se seguirán peleando. Es que esto tiene su origen en la sociedad del rifle, o sea, es este constante acecho que percibe la sociedad de su propio gobierno, el constante peligro, el tener que defenderse a sí misma de sí misma, el vivir atemorizada, este terror de Estado sistematizado, lleva, insisto, a un mercado de armas generalizado, común, que de niños a adolescentes, adultos, como sociedad, es una sociedad armada en el sentido del uso irracional, ¿no? Más que un uso irracional, de este miedo irracional a lo desconocido y al peligro, ¿no? Y que de algún modo pues ha construido una sociedad, un cine de sociópatas, ¿no? O sea, una cosa es este cine de psicóticos, un cine de psicópatas muy específico respecto de
asesinos seriales ideológicos, asesinos seriales patológicos, asesinos seriales cínicos, pero el cine de sociópatas, que en el caso de es resultado de todo todo este instrumental estructural de la sociedad, de protegerse a sí misma de los peligros desconocidos, de los invasores y de los enemigos, ¿no? Y como bien lo dices, este control de armas que en apariencia supervisa en otras naciones, de ninguna manera lo hace a su propia sociedad. Y hablando de las películas nominadas, las extranjeras, creo que ahí para los que adoramos la ciencia política y a Thomas Hobbes, el hecho de que exista una película rusa que se llame Leviatán, ya desde ahí ya nos encantó hasta el título. Tenemos el Leviatán y tenemos también la película argentina, es la de Relatos Salvajes. Ambas toman ciertos temas de Leviatán, de Hobbes, hablando de la naturaleza humana. No sé si a ti te encantaron tanto como a mí. La verdad es que yo estuve leyendo capítulo prácticamente cuadro por cuadro. Creo que Leviatán es completamente Leviatán de Hobbes. Desde los capítulos 12 hasta el 22 aproximadamente. Es la base del pensamiento hobbesiano respecto de esta razón, de la razón natural, del comportamiento natural y sobre todo del estado natural de los humanos, de los hombres, ¿no? De este origen de la guerra por tener ese objeto deseado, y desear el objeto es lo que da lugar a las disputas, la necesidad, el prestigio, la guerra, la gloria. Son estas vanidades humanas que yo considero están vigentes, por eso pienso que este pensador está de moda, porque por ahí algunos compañeros decían, es que está nominada porque es una crítica abierta al gobierno ruso. Yo dije, no han leído a Hobbes. Es que no han leído a Hobbes. Si leyeran a Hobbes se darían cuenta que de ninguna manera habla sobre el sistema político ruso, y antes bien es una crítica muy instruida respecto de los dos poderes, del poder político y del poder religioso, como un duopolio que funciona como mancuerna para tener este control del Estado y el control de las almas, ¿no? También de alguna manera vuelve de nueva cuenta, ¿no? En este caso Platón, ¿no? La ciudad de Dios, y esta ciudad de Dios en la que habita pues la parte del alma, ¿no? Y la terrena, ¿no? Donde estamos todos nosotros, donde están los gobiernos, los reyes, ¿no? Y entonces estos dos poderes continúan hasta nuestros días. A mí lo que me llama la atención es que traigan como pensador vigente a Thomas Hobbes, ¿no? Y en el caso de Relatos Salvajes es una cinta brillante. Ya alguna vez algún crítico de cine muy conocido afirma en un foro público que Relatos Salvajes está inspirada en la cinta de Ginas de 2008, Historias Extraordinarias. Tienen elementos similares, pero sigo pensando que este detalle, este trabajo también realizado, sobre todo en los planos, los movimientos de cámara, todos los recursos cinematográficos, pero sobre todo tiene un feeling diferente. Y los 6 relatos de verdad te hacen sentir que hay dentro de cada ser humano este peligro latente, este animal latente que dice, ya me cansé de ser civilizado, alguna vez tengo que imponer mi voluntad, ¿no? Entonces están bien interesantes las dos y demuestran, insisto, desde la óptica de la ciencia política y de la sociología, la vigencia que tienen Thomas Hobbes, y en dos cineastas dos productos cinematográficos completamente diferentes, pero basados en el Leviatán del siglo XVII. La última que vi fue Still Alice, y Still Alice, queriendo o no, también cuestiona este papel de la mujer moderna. Creo que la interpretación que hace su protagonista, precisamente eso es lo que nos lleva a reflexionar, de cómo este arquetipo de la mujer del siglo XXI se enfrenta a problemas que tienen que ver con la propia sociedad, que no necesariamente la ha aceptado como una mujer del siglo XXI, por esta enfermedad que llega a afectarla, y al final sigue considerando la mujer la parte más débil de la familia. En algún momento se llega a ver eso. Fíjate que tanto esta película como Mommy
son dos películas que honestamente no me provocaron tanto, ¿sabes? Son temas que el comportamiento de las mujeres, esta tendencia feminista, esta tendencia de la recuperación de la feminidad, de la humanidad de las mujeres, me parece que es un tema muy particular. O sea, en sí, y de hecho tampoco me gustó la nominación que le hayan dado a... No, fíjate, no me encantaron. Este sí es un tema que generalmente no... esta construcción, ¿no?, de lo femenino, incluso dentro del FIC UNAM, y pronto también se podrá observar, hay una cinta también muy representativa y que critica completamente este discurso feminista, ¿no?, de la independencia, la lucha de géneros y la preeminencia que tiene, la ventaja que tiene ser feminista, ¿no?, realmente en cuanto a poder. Pero por estas otras dos cintas realmente no me encantaron. No, en el tema no. Fíjate que a mí tampoco me encantó, pero precisamente por esto, porque dije, bueno, juegan mucho con este concepto de lo femenino y quieren verse muy vanguardistas y a la hora de la hora, te digo, te dejan ver que siguen tratando a la mujer como siempre, o sea, como la parte más débil de la familia, cuando se supone que estás hablando de temas del siglo XXI donde una mujer, bueno, pues le está dando demencia senil, se está enfrentando a temas de salud que son delicados para la mujer que se supone que es la parte primordial dentro de la familia moderna norteamericana, ¿no? Sí, y aún así esto es cuestionable, ¿no? Si observamos, Mommy es muy representativa de la sociedad moderna en términos de esta película. Tiene que ver con una historia ficticia respecto de no sé si ya la checaste. Sí, que es más, la anécdota es la reconstrucción de la relación entre hijo y mamá, ¿no? Y ver cómo las circunstancias no necesariamente hacen que se quieran a primera vista como nos quieren pintar las historias rosas, ¿no? Pero también hay otro tema. No, sí. Sí, es que ese es el punto. Realmente me quedo con esta tendencia de las cintas que tienen por contenido las insistir en recuperarle o darle un papel a la mujer de fuerte o de débil o de tradicional. Ese es el tema que no me encanta. Ahí yo tengo mis reservas justo por esto, porque yo pienso que finalmente el tema de las mujeres, el desarrollo de su independencia, de la autosuficiencia, no tiene mucha relación y no está completamente construido o terminado de construir, y no, fíjate que no fueron mis favoritas, y no creo que ni siquiera la sociedad norteamericana tampoco tuviera que darle un lugar de preeminencia solo porque estamos en una época como más moderna. Yo sigo pensando, no. En ese caso creo que es más contundente la decisión de Sophie, ¿no? La que en algún momento hizo Meryl Streep. Es que esa película también buscan dar como una especie de sentimiento, de dramatismo, de lucha por mantener una posición de dignidad ante la sociedad, ¿no? Pero aún así, fíjate, tengo que confesarlo, no me considero feminista, así, y no considero que las mujeres como tales pudieran construir un bloque autónomo no, yo pienso que depende de la sociedad, es muy variable el papel de las mujeres, y esa es la realidad, ¿no? Suena muy bonito es como la democracia, suena muy bonito en la teoría y en la construcción ideológica, pero la práctica depende mucho de la sociedad. Bueno, no sé si, me faltaron películas, por el tiempo se nos está agotando, no sé, ¿alguna en especial que quieras hacer mención? De las nominadas a los Óscares, yo creo que hay
los Óscars finalmente se distinguen, insisto, porque premian cintas que de algún modo, insisto, respalden y construyan todos estos sentimientos nacionales, este sentimiento de identidad, de victoria, y no específicamente cintas muy brillantes. No se caracteriza por eso los Óscares. Pero si tuviéramos que hablar de las que no deberían de estar, yo sigo pensando, no sé cómo Birdman ha recibido, bueno, también habrá que ver qué tipo de premios reciben, pero considero que no tiene ni las características, ni el contenido discursivo, ni tiene los recursos cinematográficos, insisto, de una compilación del curso de cine, ¿no? Pero más allá de eso, Birdman está completamente basado en los trabajos de directores clásicos, ¿no? Y bueno, creo yo que de las nominadas a mí, considero que Foxcatcher tuvo que haber sido también nominada a Mejor Actor. Tuvo que haber estado en nominación a Mejor Actor, porque no. Steve Carell finalmente es la mejor caracterización. Yo no lo identifiqué. Yo cuando fui a ver la película dije, no me voy a fijar en quién representa a quién, pero a mí me parece que Tatum observó completamente a los luchadores día, mañana, tarde, noche, sí, y poder adoptar los movimientos de rigidez muscular. Muy buena actuación, y entonces yo pienso que es una película que debió estar nominada para Mejor Actor, para Mejor Película. Está nominada como Mejor Guión Adaptado, pero pienso que le faltaron algunas otras, y de haber recibido esas nominaciones, Birdman, insisto, estaría de más en los Oscars. Pues te damos las gracias, Adriana. Aquí estamos improvisando un foro cerca de un cine, curiosamente, pero me gustaría que ya para despedirnos dieras tu correo o tu Facebook, el link de tu página para que también estén consultando tus vicisitudes con las películas, para no decir crítica de cine, ¿verdad? Porque dices que eres más una apasionada. Soy cinéfila y estamos colaborando en Centro Público, en Twitter es Centro Público MX, la fanpage es Centro Público en Facebook, y en centropúblico.com.mx es el espacio en el que semanalmente intento contribuir con opiniones, porque finalmente es un espacio de difusión de opiniones. Entonces es una página integral, es un sitio en el que se encuentran las diversas perspectivas de pensamiento de diversos sectores y de diversas escuelas de reflexión, pero sobre todo son plumas inteligentes las que acá escriben. Entonces sería muy bonita la experiencia de que pudieran consultar semanalmente lo que subimos en ese espacio, Centro Público. Okay. Gracias, Adriana, estuvo con nosotros Adriana Cariño. Sigan con Grado Cero, ya saben, somos Proyecto Grado Cero en Twitter, en Facebook, Revista Grado Cero, Homo Políticos, ya saben, Homo con HWM-Políticos, y bueno, muchas gracias.